Hola, nosotras somos el grupo 1, Amor y Brillitos, y nos tocó exponer el tema de América, un doble continente. Este es nuestro contenido: el poblamiento de América, las culturas americanas, la naturaleza del arte americano, su simbología, su expansión por el territorio y finalmente las culturas norteamericanas. Vamos a iniciar con el poblamiento de América. Existen varias teorías que explican este suceso. Entre las principales se encuentra la teoría asiática, propuesta por el antropólogo Alex Harlick en 1908. Él planteó que los primeros pobladores de América fueron los cazadores paleomongoloides asiáticos. Estos ingresaron por el estrecho de Bering a finales de la glaciación de Wisconsin hace 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. Se fueron por el Istmo de Beringia, que es una faja de tierra que quedó descubierta por el descenso del nivel del mar a finales del período Pleistoceno. Los inmigrantes asiáticos habrían ingresado por el valle de Yukon de Alaska para después avanzar por el resto del continente. Luego tenemos la teoría oceánica, o también llamada teoría de origen múltiple, propuesta por el antropólogo Paul Rivet. Él afirma la teoría asiática como también la teoría australiana, que más adelante se lo voy a explicar. Él dice que el poblamiento de América sufrió en 4 olas, que son las inmigraciones del continente asiático a América, inmigraciones de Australia a América, como también migraciones provenientes de Melanesio, que estos partieron de ahí hasta el continente de América, como también las inmigraciones de Polinesio que se fueron expandiendo por todo el continente, ¿no? Estos se adentraron en las aguas del Océano Pacífico en primitivas embarcaciones que se denominaron piraguas de balancín, que fueron arrastradas por la corriente ecuatorial transpacífica hasta arribar el Nuevo Mundo en la zona entre México y Panamá, para seguir su marcha desplazándose por distintas regiones de América. Después tenemos la teoría australiana, propuesta por el portugués Antonio Méndez Correa. Él afirma que llegaron al continente de América una inmigración australiana a través de la Antártida. Utilizaron sencillas balsas para llegar a Tasmania, las islas Auckland y la Antártida. Este gélido continente habría sido atravesado cuando gozaba de un optimum climaticus, un periodo de clima óptimo, que esto les favoreció a las inmigraciones australianas para así trasladarse al continente de América y así expandiéndose, ¿no? Su población. Esto ocurrió hace unos 4.000 años antes de Cristo durante el Holoceno. Y ya después de varios siglos del recorrido por las costas antártidas, ya recién arribaron al cabo de Hornos en la Tierra de Fuego y más adelante poblaron la Patagonia. Y finalmente tenemos la teoría autoctonista, planteada por Florentino Ameghino. Considera que el hombre americano es nativo de su propio continente y que ha experimentado cambios evolutivos a lo largo del tiempo, basándose en los estudios de Darwin con respecto al origen del hombre. Al ser una teoría evolucionista, considera que el hombre surge a partir de una especie de mono o prosimio primitivo. Ahora les voy a explicar más a detalle cada teoría entre las similitudes que se fueron encontrándose a lo largo de su expansión con otros pobladores, ¿no? La teoría asiática, esta apoya en las semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y los amerindios. ¿Qué es lo que tienen en común? Cabellos lacios y oscuros, ojos con pliego mongólico, pómulos anchos y salientes, dientes en forma de pala. Según Alex Harlick,
Entre los indios de América, es decir, mayas, quechuas o patagones, hay un conjunto de caracteres comunes que surgieron un origen común general. A esto se les denomina aire de familia, que son descendientes de un tronco común que viene a ser el asiático mongoloide. Esto es una breve explicación de por qué afirma el antropólogo Alex Halleck que el origen de América proviene del continente de Asia. Luego, para la teoría oceánica, esta se dio, como dije anteriormente, en 4 olas migratorias, denominadas según el lugar de donde venían los hombres. Mongoloides, que son los que atravesaron desde Asia por el estrecho de Bering, australianos, que tienen similitudes físicas y culturales, melanesio, malayo, como también polinesio, que tenían cráneos alargados, y finalmente los esquimales, que viene a ser la última ola migratoria que entró por Beringia. Luego tenemos la teoría australiana. Antonio Méndez, para afirmar su teoría, nos narra que tiene similitudes físicas, lingüísticas y etnográficas entre los indígenas de la Patagonia y la Tierra de Fuego con los aborígenes australianos. Es decir, que entre sus similitudes se encuentra el grupo sanguíneo, las formas craneales, resistencia al frío, palabras comunes, uso de mantos de piel, chozas en forma de colmena, uso del boomerang, como también uso del zumbador o churinga. Estas son algunas pruebas que cada uno presenta su teoría para así afirmar el origen del poblamiento de América, ¿no? Y finalmente, para la teoría autoctonista, Florentino Ameghino afirma que el origen del poblamiento de América se basó sobre restos encontrados en las pampas argentinas pertenecientes al periodo terciario y que correspondían al Homo pampeanus, que son parte de la evolución del hombre, según la teoría de Darwin. Pero el científico Alex Halleck rechazó rotundamente la teoría, demostrando que estos restos eran de la época actual y pertenecían a monos y felinos mezclados con restos humanos recientes. Es decir, que esta teoría no está del todo aprobado para decirse que la población de América provienen de una línea de evolución de monos. Así que eso se basó básicamente en restos encontrados. Y ya Alex Halleck se dio cuenta de que solo era una mezcla de restos de monos y felinos, como también con restos de humanos recientes. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las culturas americanas. Las vamos a ver desde un enfoque más artístico y para poder estudiarlas mejor se lo divide en 3 periodos que son el preclásico, el clásico y el posclásico. En el preclásico, que abarca desde los años 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo, tenemos a la cultura olmeca, que está ubicada en Mesoamérica, y a la cultura chavín de Perú. Luego, en el periodo clásico, tenemos 4 culturas que vendrían a ser Teotihuacán, los zapotecas, los mayas y Tiahuanaco. Y en el postclásico tenemos a los toltecas, a los mexicas más conocidos como aztecas y también al imperio inca. Para ubicarnos mejor, en esta imagen podemos apreciar dónde es que se desarrollaron las distintas culturas. Ahora veremos un poco más en detalle lo que son las culturas del preclásico. Ellos se ubicaron en la llanura de la costa del Golfo de México, en los actuales territorios de Veracruz y Tabasco. Eran politeístas y tenían como dioses principales al jaguar y a la serpiente emplumada. En el mapa podemos observar lo que son sus principales centros ceremoniales, vendrían a ser Tres Zapotes, Laguna de los Cerros, San Lorenzo Tenochtitlán y La Venta. El centro ceremonial San Lorenzo
Se dice que en este lugar se realizaban lo que son rituales de baños, ya que cuenta con un gran sistema de drenaje hidráulico que está construido con cajas de piedra con tapa. Todo esto ubicado dentro de un conjunto en el que aún se observan los vestigios de plazas rectangulares y basamentos. En la imagen podemos observar a San Lorenzo y en lo que en los alrededores hay jungla, sabana y Tenochtitlán. Luego tenemos a La Venta, que es otro centro ceremonial. Este fue construido sobre un islote rodeado por pantanos. Destaca mucho por ser el lugar donde se construyó la primera pirámide escalonada, es decir, la pirámide más antigua de Mesoamérica, con 100.000 metros cúbicos de barro, mide 33 metros de altura y es donde se descubrieron alrededor de 35 ofrendas. Para tener una referencia, 5 ya serían muy excesivas. Y además de eso también se descubrieron 3.000 objetos y 15 esculturas de piedra. La escultura y el relieve son las manifestaciones artísticas más relevantes de esta cultura. La perfección que ellos lograron en el tallado de las piedras no fue superada por ningún otro pueblo mesoamericano. Para esculpir se utilizaban rocas de basalto y estas pesaban entre 6 y 25 toneladas cada una. Y estas eran acarreadas desde Tuxtla hasta las laderas de Chiapas. Esto era una distancia de más de 80 kilómetros. Y bueno, con estas rocas lo que hicieron fue esculpir las cabezas colosales, que en su mayoría han sido desenterradas en el centro ceremonial de San Lorenzo. Existe una gran discusión sobre lo que representan. Hay quienes suponen que se trata de gobernantes o de sacerdotes, hombres observadores de la naturaleza, a quienes por lo general se los asoció con lo divino, relacionándolos con la fusión entre el hombre y el jaguar, que es al que consideraban como un dios. Y entre esas características se da el alargamiento y la anchura de los labios, la nariz achatada y el rasgo oblicuo en los ojos. Y bueno, hay otras personas que dicen que por el tocado de la cabeza se podría tratar de jugadores de pelota. Los materiales sobre los que esculpieron fueron rocas de basalto, piedras semipreciosas, entre ellas la jadeíta, que era la que más se daba principalmente, la hematita, la serpentina, la amatista o cristal de roca, y también lo hacían en madera. Otra expresión del arte escultórico olmeca son las estelas de piedra, que se han ido encontrando en sitios del Golfo de México y también en regiones interiores. En las pinturas podemos destacar las rupestres. Estas se ubican en las cuevas de Yuxtlahuaca en el estado de Guerrero en México. La pintura que vemos en las imágenes es una de las más destacadas y según la opinión de varios investigadores vendría a representar lo que es un sacrificio humano. La escena mide 2 metros y en ella se puede observar a un hombre parado de perfil, con un tocado de plumas, orejera y una capa larga de color negro, y cuyas extremidades están cubiertas con la piel de un jaguar. Y en la mano izquierda está sosteniendo lo que es un tridente. Luego, frente a él, se puede observar a un hombre más pequeño en una posición sedente. Esta vendría a ser como una interpretación de lo que es la pintura rupestre. Ahora, la cerámica. Se podrían distinguir dos periodos. En el inferior, la cerámica tendría motivos más geométricos. Se pintaba de color blanco, negro, con bordes blancos o rojizos. Y todo con características que tenían que ver con el jaguar, como eran los belfos o labios representados como una U invertida, y las garras y manchas del felino. Sin embargo, en el preclásico medio esto se cambió por lo que vendrían a ser figuritas de mujeres y hombres con un mayor detalle.
Así como en las imágenes se observa, es la escultura de un hombre en una actitud reflexiva. Los olmecas fueron los primeros en registrar la escritura y también ellos inventaron el sistema numérico vigesimal, que es el que usaron para plasmar lo que son fechas calendáricas en la estela C de los tres zapotes, que es la que podemos apreciar en las imágenes. Siguiendo tenemos lo que es la cultura chavín. Ellos habitaron los valles altos y sierras del noreste de Perú. Ellos también eran politeístas y adoraban a animales de gran tamaño, entre ellos serpientes con pelo y colmillos, al caimán y la anaconda. En su arquitectura se puede destacar el centro ceremonial chavín de Huántar, que fue tan importante como lo fue San Lorenzo Tenochtitlán en el área olmeca. Este centro ceremonial cuenta con relieves de animales estilizados, figuras draconianas, elementos lineales, simétricos, y fue construido con piedra y barro. En él se levantan monumentos tan notables como lo es el castillo, el templo de Lanzón o la estela de Ramondi. Su cerámica fue monocromática, hecha a mano, tenían decoraciones lineales y relieves. Y existían dos tipos. Una cerámica era de tipo ceremonial y la otra del tipo doméstico. Ahora vamos a ver las culturas del periodo clásico. La primera es Teotihuacán. Teotihuacán estuvo ubicada en el centro de México, en el valle de Teotihuacán, hacia el este del lago Texcoco. Y en esta imagen podemos ver que se encuentra entre Puebla, Hidalgo y Edo, México. En esta lámina podemos observar una planimetría de lo que fue Teotihuacán y en ella las construcciones o edificaciones más relevantes de la cultura. Entre las más conocidas tenemos a lo que es la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol y el Gran Complejo. Como características generales tenemos que la pirámide del Sol es una edificación de carácter sagrado o cosmogónico, ya que se edificó sobre una cueva con forma de trébol de 4 hojas, la cual significa la dualidad matriz, que es la que da vida a los hijos del sol y el inframundo. Se cree que cada pétalo represente un punto cardinal. También la pirámide se la considera como un cerro de agua, ya que ella mana agua, tiene 63 metros de altura y su base es cuadrada de 215 metros por cada lado. La pirámide de la Luna es la que mayor desarrollo tuvo, ya que pasó por 7 etapas y aún así logró alcanzar la misma altura que la pirámide del Sol, que es la de 63 metros, siendo que su base es mucho más reducida, teniendo solo 45 metros por cada lado. Su escultura formaba parte de las estructuras arquitectónicas. Estas sobresalían en distintos templos, como el Templo de los Caracoles o el Templo de Quetzalcóatl. En la imagen podemos observar la escultura de un cráneo descarnado, esculpido por los teotihuacanos. Al igual que la escultura, la pintura formaba parte de las edificaciones. Todas las paredes, exteriores e interiores, estaban completamente pintadas. Solo en algunos conjuntos habitacionales que eran un poco más modestos, las paredes estaban pintadas con un guardapolvo rojo. Pero después en muchos otros recintos se encontraban ricas pinturas, generalmente de contenido religioso. Las pinturas se realizaron con diversos pigmentos minerales, entre los cuales predominó lo que es la hematita y el óxido férrico. Y es de ahí de la importancia del rojo en la ciudad. También el aglutinante que se utilizaba era de origen orgánico. Y los temas que más se frecuentaban eran de sacerdotes y de dioses. En la siguiente imagen podemos apreciar un ejemplo de una pintura mural en el que se cree que es un fragmento de una danza ritual debido a la fluidez de las líneas. La alfarería de Teotihuacán
se caracterizaba por ser realizada con distintos tipos de arcilla, también por ser ligeras y ornamentadas. Sin embargo, la más original y célebre cerámica teotihuacana es el tipo denominado anaranjado delgado, que éste se hacía con una arcilla originaria del Valle de Puebla. En el ejemplo de la vasija con la figura de un perro recostado, llama bastante la atención debido a que su ligereza contrasta mucho con sus dimensiones, y eso es una característica de la alfarería teotihuacana. Los zapotecas fueron una civilización que se desarrolló en la región de Oaxaca, en México, entre los años 250 a.C. y 800 después de Cristo. Si bien se inició en el preclásico, alcanzó su máximo esplendor durante el periodo clásico, de acuerdo a la periodización de la historia mesoamericana. El Monte Albán fue el centro ceremonial más importante de esta cultura. También ha sido considerado como el más equilibrado de Mesoamérica. Sobresale su enorme plaza central de 200 por 300 metros, a la que le rodean diversas estructuras arquitectónicas. El auge de este arte aconteció entre los años 300 y 900, que fue cuando ellos perfeccionaron su sistema de escritura y pudieron incluir sus glifos en los relieves. Las estelas de los danzantes son las más importantes de este sitio. En ellas se pueden observar figuras humanas en movimiento, los glifos calendáricos y antroponímicos. Inicialmente se pensaba que estas personas estaban bailando. Hoy se cree que en realidad conmemoraban las victorias militares de Monte Albán sobre otras ciudades. Otra cultura del periodo clásico es la cultura maya, y esta civilización contó con grandes observadores del cielo, la naturaleza, de inventores, descubridores, poderosos guerreros y así como diferentes constructores y artistas. La época de máximo desarrollo cultural, llamada clásica, ocurrió entre el 300 y el 900 después de Cristo. Sin embargo, su desarrollo empezó desde los años 2000 a.C. Los mayas se ubicaron al sureste del estado actual de México, así como en los territorios de Belice, Guatemala y el norte de El Salvador y Honduras. Palenque es una ciudad maya ubicada en Chiapas que cuenta con un alto nivel arquitectónico y escultórico. Una de las obras que destaca bastante es el Templo de las Inscripciones, que se construyó como un monumento funerario para el gobernante Pacal el Grande. Dentro de ella se describen la historia y la dinastía y los del gobernante. Los 9 niveles exteriores representaban el inframundo maya. La pirámide está llena de simbolismo. En el interior existen 13 niveles de pasadizo que representan los 13 niveles del cielo maya. En el exterior se pueden observar que existen 4 pilares del frente del templo, están decorados con relieves de estuco de dioses maya. También el templo, como estaba cerca del Palacio Real de Palenque, originalmente estaba revestido con estuco pintado de un color vivo. Y también se pueden observar los anchos de las escaleras, los que llevan a la parte superior de la pirámide. Solo podían ser usados por sacerdotes y miembros de la familia real. Tikal, que significa lugar de las voces o lugar de las lenguas en maya, es la ciudad más grande del periodo clásico y se localiza en Petén, Guatemala. La característica arquitectónica de esta ciudad es el uso de la bóveda de piedras saledizas, conocido como el arco maya. En la imagen de la izquierda podemos observar un plano de lo que era la ciudad de Tikal y bueno, la Acrópolis Central fue su centro administrativo conformado por residencias, estelas, piedras talladas, el palacio y 6 templos piramidales alrededor. Estos tallados en madera de chico zapote y con relieves en dinteles grabados. Entre estos templos se encuentra el templo del Gran Jaguar, que es el que se encuentra en la imagen de la derecha. Los mayas desarrollaron una escritura propia y compleja,
pictográfica y fonética, pues importaba mucho el sonido. Estos grabados se realizaban en estelas de piedras, en altares, en dinteles, tronos, cerámica, paredes, escaleras, objetos de adorno personal, códices e incluso el cuerpo. En la imagen de la derecha tenemos una tabla de equivalencia fonética de los glifos mayas con el alfabeto que conocemos. La pintura mural de los mayas se destacó por su belleza y por ser una valiosa fuente para conocer más de su compleja cultura, porque tenía un gran estilo narrativo. Se utilizó para decorar libros, vasijas y construcciones, que van desde la mural a la de códices y vasijas bajo las categorías de dioses y sus símbolos, rituales, augural e histórico. La cerámica maya se caracterizaba por contener arte pictórico de los mayas, por ser superficies pulidas rectas, tener un fondo plano y utilizar una amplia gama de colores. También por su magnífico acabado, ya que ninguna otra cultura pudo compararse con la cerámica de los mayas. En ello se representan escenas palaciegas y puede verse a sacerdotes y dignatarios, quienes eran precisamente los que utilizaban estos vasos. Incluso tras la muerte de un noble, su vaso se enterraba junto a él. En las imágenes tenemos un ejemplo de un vaso de cerámica y luego en esta imagen de aquí podemos ver todo el arte completo y se representa una escena de celebración de guerreros con músicos en un rito que culmina en un sacrificio. La escultura maya estuvo destinada al espacio público y rituales. Los materiales sobre los que se esculpieron fueron principalmente roca caliza y jade. Luego hacían decoraciones con perlas y obsidiana. Los temas principales eran reyes, nobles y sacerdotes. Como ejemplo de esta escultura tenemos a Chacmul o Garra Roja, que esta se ubica en Chichén Itzá y representa un mensajero entre hombres y dioses. Su canon de belleza respeta los pies de perfil y uno tras otros decorados con tocados realizados en oro o policromados. En el periodo clásico también tenemos a la cultura de Tiahuanaco. Esta se ubicó en el altiplano andino, en la orilla sudoeste del lago Titicaca, en los territorios actuales de Chile, Bolivia y Perú. Su arquitectura fue megalítica y monumental. El material empleado fue las piedras labradas y pulidas con gran perfección, unidas entre ellas con grapas de cobre. Entre algunos de los restos monumentales más importantes destacan el templo de Calasasaya, Pumapunku y la fortaleza de Acapana. La escultura Tiahuanacu consiste básicamente en grandes bloques geométricos trabajados en relieve por los cuatro lados. También se caracterizan por un estilo hierático muy estilizado y abstracto. Como ejemplo tenemos a El Fraile, que se encuentra ubicado en el templo de Calasasaya, es un monolito de piedra. Y también tenemos a la Puerta del Sol. Por último tenemos a las culturas del posclásico. La primera es la cultura tolteca, que ellos se instalaron en la ciudad de Tolan, Xicocotitlán, actual Tula, en la región de Hidalgo, que fue el centro de esta civilización. Tula fue la capital del imperio, con 16 kilómetros cuadrados y con 80.000 habitantes. La arquitectura tolteca propuso elementos novedosos llamados espacios abiertos, que consistían en una serie de columnas en las entradas de los edificios que contribuían a formar pasillos. Utilizaban también pilares y columnas en forma de serpientes, ya que buscaban efectos decorativos, y el tema predominante eran esculturas denominadas atlantes, que se encuentran por esta parte, y estos eran los que representaban los guerreros de Tula. Como decíamos, los toltecas integraban sus esculturas a sus conjuntos arquitectónicos, y en el caso de los guerreros de Tula, que eran llamados atlantes, tenían una altura de 4,8 metros
labrados en piedra basáltica, y se cree que sostuvieron el techo del adoratorio dedicado a Quetzalcóatl. También existen otras obras escultóricas, como son el Muro de las Serpientes y los altares de Zompantli. Luego tenemos la cultura mexica, o más conocida como los aztecas. Ellos se ubicaron en el centro del Valle de México y desde ahí se expandieron hacia el altiplano mexicano y hacia el sur a través de la conquista y las alianzas hasta abarcar un territorio de unos 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Los aztecas edificaron su centro en un islote en el lago de Texcoco, con la pirámide llamada Coatepec o también el Templo Mayor. Esta pirámide representaba los 4 rumbos del universo y dividía la ciudad en 4 barrios, tal como se puede ver en la imagen. Luego, cuando los aztecas lograron su independencia de Azcapotzalco, hicieron varias construcciones adicionales en Coatepec. Agregaron en total unas 7 pirámides más. Para construir en un terreno tan inestable, utilizaron estacas de 5 metros de largo y 10 centímetros de diámetro como cimientos, que se sujetaban con una mezcla de teslontle y cemento. Los palacios y edificios se decoraban con coloridas pinturas murales, estas relacionadas con rituales y la guerra. También los aztecas tenían un sistema hidráulico muy avanzado que contaba con canales, presas, diques, depósitos de agua de lluvia y las chinampas, que eran las islas artificiales que utilizaban para cultivar. La escultura azteca se caracterizaba por ser monumental, es decir, de gran tamaño. Los materiales que utilizaban eran la piedra y la cerámica o el barro, y la decoración que se realizaba era con temas mitológicos. La diosa Coatlicue es un monolito de gran importancia en el arte azteca que representa a la diosa madre, la diosa de la vida y la muerte en la tierra. Otras obras escultóricas importantes vendrían a ser la Piedra del Sol y la Piedra de Coyolxauhqui. Por último tenemos a la cultura inca o el Imperio Inca, que esta cultura abarcó los estados actuales de Ecuador, Perú, Bolivia, el sur de la actual Colombia y la parte norte de Argentina y Chile. Como se puede ver en la imagen, los incas llamaban a su imperio el Tahuantinsuyo y este se dividía en 4 regiones y están dispersos como se puede ver en la imagen. Cusco fue la capital del Imperio Inca y en él se encontraban importantes edificios que fueron modificados a la llegada de los españoles. Aún se conservan restos del Coricancha o Templo del Sol, que es la primera imagen. Es una edificación cuyas paredes estaban recubiertas por láminas de oro y plata. Ahora, muy cerca de la ciudad se localiza la fortaleza de Sacsayhuamán, que está destacada por sus muros megalíticos. Machu Picchu es una ciudad de 325 kilómetros cuadrados de superficie. Se encuentra situada en la montaña de los Andes. Todas sus construcciones tienen un estilo propio, ya que cuenta con muros de piedra angular pulida en forma regular. Sus empalmes son perfectos entre los bloques de piedra, como se muestra en el templo principal. Luego, interconectando a la ciudadela, se encuentran las escalinatas. También en toda la zona abundan las pachas, que son fuentes de agua labradas en piedra e interconectadas por canales y desagües y los estanques. Su cerámica se presentaba principalmente en 2 formas. La primera es el aríbalo, que es una vasija con motivos de insectos, como mariposas y libélulas. Y el otro tipo de forma es el quero, que era un tipo de vaso ceremonial. Su cerámica fue decorada con figuras geométricas en tonos sepias, rojos, blancos y marrones. La cerámica del Pacha Inca tenía una forma similar a la chaquitaglia, que era un instrumento de labranza.
Esta cerámica se utilizaba en los rituales ya que servía para penetrar la tierra e irrigarla de sustancias que se creía que tenían efectos mágicos. El arte textil se confeccionaba a gran escala a lo largo de todo el Tahuantinsuyo. Tenía funciones domésticas, sociales, religiosas. Los insumos que se utilizaron fueron el algodón y la lana de llama y alpaca. El ejemplo que se observa en la imagen es un modelo de vestimenta tradicional inca llamado unku. Está bordado con motivos geométricos y colores vivos. Por último se encuentra la orfebrería, que tenía distintas funciones, como rituales, como ornamentación, funciones bélicas, para herramientas. Se utilizaban el oro, la plata, el cobre y el bronce. El oro y la plata se utilizaban para adornar los templos incas. Esto era en forma de ofrenda a los dioses. La élite inca utilizaba otros tipos de joyas o accesorios para distinguir su clase social. Los objetos comunes se hacían de bronce, que era una aleación de cobre y estaño. En las imágenes podemos observar su arte en la metalurgia, en forma de llamas de distintos materiales. Continuando con la exposición, mi nombre es Melanie Arancibia y yo les voy a hablar acerca de su simbología. Primeramente tenemos una pequeña definición de lo que vendría a ser simbología, la cual nos dice que los símbolos son la base de una cultura. Un símbolo es un objeto, una palabra, una acción, una forma, una figura, un dibujo, que representa otra cosa sin ninguna relación natural definida culturalmente. Todo lo que uno hace a lo largo de su vida se basa y organiza a través del simbolismo cultural. Es decir, que todas las culturas, naciones, pueblos que vayamos a ver posteriormente tenían un propio sistema simbológico, en el cual para cada uno representaba algo diferente. Es decir, los símbolos podían representar para ellos a sus dioses, podían representar su comida, senderos, lo que hacían el día a día, lo que hacían en todo un año, entre otros. Continuando con la exposición tenemos la simbología más importante de las primeras culturas. Dentro de Norteamérica tenemos a los algonquinos, de la cual podemos destacar la escritura Manitou. También es conocida con los nombres de Guiche Manito o Quiche Manito. En la parte izquierda podemos ver una foto de lo que vendría a ser este tipo de escritura. Bueno, en la cultura tradicional algonquina, esto significa el gran espíritu, es decir, el creador de todas las cosas, el que nos da la vida. Manitu es una palabra algonquina que significa espíritu y Yiche Manito significa gran espíritu. Su significado real más cercano a la traducción actual vendría a ser una gran conexión. Es por esto que los exploradores franceses traducían el término como gran manito. Una vez entendemos esto, podemos hablar de Guiche Manito, el cual es a menudo tratado en dichas culturas de manera análoga al Dios cristiano. Cuando los primeros misioneros cristianos predicaron el evangelio a los algonquinos, estos absorbieron a Guiche Manito como un nombre de Dios mediante el proceso de sincretismo. Es decir, una vez que la cultura algonquina conoce al Dios cristiano, ellos lo interpretan como Manito, el cual vendría a ser su Dios, y en honor a él es el que crean la escritura Manito. Continuando, tenemos a los iroqueses. Entre los símbolos más representativos tenemos el grabado o figuras de cinturón de Hiawatha. El cinturón de Hiawatha es una línea de dos cuadros, como podemos observar, y una forma de árbol de pino central. Luego la siguen otros dos cuadros. Todas las formas están conectadas por una sola línea horizontal que atraviesa su centro. El símbolo del cinturón de Hiawatha se ha encontrado en los cinturones de Wampum, el cual es una pequeña tribu que se desprende de los iroqueses y hoy en día es el emblema oficial de la nación iraquí. También podemos observar aquí los cinturones que utilizaban los guerreros o cazadores pertenecientes a estas tribus, los cuales se creían que por las formas que llevaban otorgaban fuerza y valentía a sus guerreros. Y en esta parte podemos ver de color morado lo que vendría a ser la bandera oficial de esta región. Ahora tenemos a los Sioux. Bueno, de aquí podemos resaltar las cuentas de invierno. Las cuentas de invierno eran calendarios pictográficos que registraban los eventos con imágenes, una por cada año. Los Sioux llamaban a estos calendarios Waniyetu Wowapi. Waniyetu es una palabra para cada año, a menudo traducida como invierno, y Wowapi
Indica cualquier cosa que se marca sobre una superficie plana y se puede leer o contar, ya sea un libro, una carta o un dibujo. Es decir, esta es una manera de contar los años a través del invierno, que llegaba con la primavera nevada. El Consejo de Ancianos se reunía para decidir los eventos que se iban a poner dentro del calendario pictográfico. Era bastante útil para ellos ya que solo ponían las cosas más representativas o algo bastante importante que había sucedido durante ese año. Aquí tenemos otro calendario pictográfico, el cual vendría a ser conocido como Perro Solitario, es el nombre de la persona que realizó este calendario, cerca de la década de 1860. Ahora tenemos a los esquimales. Para los esquimales los animales representaban algo bastante importante dentro de su simbología. Para ellos los animales eran una especie de guía espiritual, de los cuales el más importante era la ballena. Aquí podemos observar un tótem tallado de una ballena. Originalmente estos eran tallados en madera. La ballena como tótem es muy significativo entre los indios de América, los inuit del norte, que eran esquimales de Canadá que llegaron a Norteamérica. Han dado al tótem ballena mucho simbolismo, al igual que otras tribus de Estados Unidos. Este también era bastante importante en Oceanía entre los aborígenes que creían que el espíritu de la ballena era muy importante. También podemos destacar el silabario Inuktitut, el cual era un silabario creado por los Inuit. Continuando tenemos la simbología más importante de América, es decir, la simbología más importante de América del Sur y el Caribe. Aquí vamos a ver de manera más general la simbología encontrada dentro de esta zona, es decir, a los símbolos más representativos. Primeramente tenemos a la caverna de Fel, el cual es un diseño que corresponde a figuras encontradas en la caverna del mismo nombre en el territorio patagónico. Se presume que son los rastros más antiguos encontrados en el continente americano. En efecto, con el método de carbono 14 se determinó que datan de hace 10.000 años antes de Cristo. Los objetos representados vendrían a ser el cráneo de un caballo patagónico que se cree que es una especie extinta traída por los españoles. Tenemos también piedras, algunos instrumentos y una hoguera. También tenemos el ojeo guanacos, que es otro símbolo, el cual representa la caza de animales que consiste en ir mirando si hay alguna pieza para dar aviso a los cazadores. La figura representa una copia de la incisión en piedra encontrada en cuevas de la Patagonia. Los investigadores señalan que la escena constituye una notable manifestación del sistema cultural de los pueblos nómadas que habitaban en esta región hace miles de años que necesitaban cazar para alimentarse. Ahora tenemos el símbolo de la danza mágica, el cual es un diseño que reproduce una incisión en piedra encontrada en Perú, a la que se atribuye un valor simbólico, porque se cree que representaba un rito de los pueblos primigenios de esta región, es decir, es la imagen de un grupo de personas pertenecientes a una tribu peruana bailando en una especie de ritual. También tenemos el símbolo de un esquema de canales de riego. Este plan es una copia de una red de regadío de una población inca. Representa también la transición de los pueblos nómadas a la vida sedentaria a los inicios de la agricultura. Ahora podemos observar la simbología de mujeres en una cerámica de Tlatilco. Esta figura se encuentra en todas las regiones de México y se cree que representa la fertilidad tanto de la mujer como de la tierra con el rendimiento de las cosechas. Estas cerámicas se enterraban en los campos de labranza en honor a la diosa de la fertilidad. También tenemos una divinidad felina. Esta aparece en México y alrededores en toda América precolombina. Se cree que podría ser de origen no americano, tal vez de origen chino, lo que abre un campo a numerosas conjeturas sobre la llegada de pueblos asiáticos al continente americano. Ahora tenemos el petroglifo Rapa Nui. Aunque la isla de Pascua y su cultura milenaria constituyen de alguna manera la rosa separada que evoca. Ahora tenemos a los números mayas. Esta copia corresponde a las inscripciones antiguas encontradas en códices. Los mayas representaban los números por medio de puntos y rayas, y tenían una denominación especial para los números del 1 al 11, para luego seguir con nombres agregados. Los múltiplos del 4 al 20, ya sea 400, 8000, etc., recibían nombres especiales. Por este lado tenemos a Quetzalcóatl, la cual es la serpiente emplumada. Este símbolo, mito y culto de Quetzalcóatl tiene un origen bastante múltiple, ya sea
El agua y la tierra se unieron en un principio en la imagen de la fertilidad resumida a una serpiente jaguar. Más tarde se agregó a este elemento el celeste que es la lluvia, y nació el pájaro serpiente. Finalmente elevaron estas concepciones al ámbito de las deidades y terminaron representando a la nube de la lluvia, la cual es la portadora y propiciadora de la fertilidad, como una serpiente emplumada o Quetzalcóatl. Ahora vamos a hablar un poco sobre su expansión por todo el territorio. Primeramente, como introducción tenemos que en el sur de Chile y a unos 28 kilómetros al sudeste de Puerto Montt se encuentra el asentamiento humano más antiguo conocido de América. Se trata de Monteverde, donde se han registrado vestigios de hace más de 18.500 años, es decir, 4.000 años mucho más antiguos que los hallados hasta la fecha en América del Norte, como la cultura Clovis. Es decir, que anteriormente los científicos creían que la cultura Clovis era la cultura o el asentamiento humano más antiguo dentro de toda América. Esta se ubicaba en América del Norte, pero gracias a los descubrimientos hechos en Monteverde, Chile, que está en Sudamérica, se da con el resultado de que no es la más antigua, sino esta cultura hallada en Monteverde. En una conferencia organizada por Imagen de Chile, en base a Tom D. Dillehay, el cual era un arqueólogo y antropólogo estadounidense, presenta unos detalles de este sitio arqueológico, que fue habitado por un grupo de aproximadamente de 15 a 20 personas, y donde se han encontrado restos de piel, carne de animales, huesos, restos de chozas, semillas, algas, tubérculos, e incluso una especie de centro medicinal con más de 28 plantas con propiedades curativas. En esta zona además se han producido hallazgos de los nudos más antiguos del mundo, usados para sostener las paredes, probablemente de cuero, para sus viviendas. Ahora, para entender un poco más sobre estas tribus o culturas, debemos entender sobre las etapas que ellos atravesaron para llegar hasta este punto, para llegar a su punto de expansión por todo el territorio. Así que primeramente tenemos la prehistoria. La prehistoria de América es el periodo de tiempo que comprende el poblamiento del continente hasta la formación de las grandes civilizaciones americanas. Es un tiempo de sumo interés e investigación, dado que el continente americano fue la única porción de tierra en el planeta que tuvo un desarrollo humano aislado hasta su encuentro directo con las culturas de Europa, África y el resto del mundo. Esto no significa que no hubo de una u otra forma una interacción mínima o significativa con el resto, pero los pueblos americanos no participaron de los acontecimientos históricos y logros que unieron a los demás continentes hasta 1492. En la prehistoria americana, la cultura Clovis en Norteamérica de hace aproximadamente 13.500 años es la que más restos arqueológicos nos ha dejado y la que permite darse una idea de la intensidad y la actividad de los pueblos de los cazadores y recolectores que poblaron el continente. Sin embargo, el asentamiento humano más antiguo vendría a ser el encontrado en Monteverde. Ahora tenemos el periodo formativo. Este comprende el periodo arcaico, es decir, de 8000 a.C. a 1500 a.C. El hombre americano descubre la agricultura a la par de otros pueblos, en otros continentes. Esto significa que como consecuencia nace la senderización, la creación de sociedades mucho más complejas y la construcción de ciudades. Caral Supe está situada en el actual Perú. Corresponde a este periodo con aproximadamente dataciones de 2627 a.C. Ese era un preludio que marcaba el fin de la prehistoria en América y que daba origen a la cultura olmeca, hacia 1500 a.C., la primera gran civilización del continente cuyo esplendor iría hasta 900, cuando San Lorenzo, su principal centro ceremonial, fue saqueado. La cultura olmeca se sitúa entonces en el llamado periodo formativo de América, es también llamado periodo preclásico o periodo agrícola, y se desarrolló en Mesoamérica. 5000 fueron los centros principales de esta primera civilización, como San Lorenzo, que está datado de 1500 a.C., Tres Zapotes y La Venta, el más grande centro urbano que podía albergar hasta 18.000 habitantes. Ahora tenemos el periodo clásico. Con el periodo clásico se entra en el auge de las civilizaciones americanas, el surgimiento de la cultura maya y sus ciudades-estado, especialmente Tikal, Palenque y Copán,
marcan el inicio histórico del Clásico, que se cierra con el saqueo de las ciudades olmecas de San Lorenzo y el abandono de los mayas de la parte central de México y Centroamérica para ubicarse en la península de Yucatán. Mesoamérica posee entonces dos culturas, la olmeca y la maya. Se desarrolla el comercio, el urbanismo, administración, religión, la guerra, la astronomía, las matemáticas, la escritura y la política. Entre los grandes legados a la humanidad de este periodo quedan el calendario maya, el cual es el más preciso jamás inventado en la escritura maya. Ahora vamos a hablar un poco sobre las grandes civilizaciones. El periodo postclásico, alto clásico o precolombino comprende la formación de los pueblos en América, tal como fueron encontrados por los españoles en 1492. Para muchos observadores, en realidad la distinción clásico y postclásico no reviste una gran distinción, y hacerla implicaría decir que las culturas precolombinas del postclásico eran inferiores a las del clásico, y no hay pruebas de esto. Las que más destacan son el imperio maya, incaico y azteca. Ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso de expansión y colonización. Primeramente, aquí tenemos un mapa donde con puntos azules resaltan los asentamientos o los lugares de asentamiento de las primeras tribus o los primeros asentamientos humanos. Aquí tenemos algunos en Norteamérica, los cuales se vendrían a tratar de la cultura Clovis, la cual se creía que era la más antigua dentro de América. Tenemos algunos en Centroamérica y los primeros que aparecieron dentro de Sudamérica. Ahora, continuando con el proceso de colonización, tenemos el primer núcleo, Panamá, se proyecta hacia América Central y hacia el Perú. El núcleo mexicano se expande por tierras actuales de México y Estados Unidos y hacia las Molucas y las Filipinas, y avanza hacia América Central, donde converge con el núcleo panameño. Por otro lado, desde el tercer núcleo que se proyecta desde las costas que actualmente son Venezuela y Colombia, la corriente expansiva se dirige hacia el interior, hacia la sabana bogotana, donde confluye con una corriente procedente de Quito. Continuando con el proceso de expansión, no podemos olvidar que la primera cultura o el primer asentamiento humano más antiguo dentro de América vendría a ser el encontrado en Monteverde, Chile, ya que los investigadores dieron con el resultado de que era mucho más antiguo que la cultura Clovis, unos 4000 años más antiguo aproximadamente. Ahora, el proceso de colonización. Panamá es el trampolín hacia el sur, hacia Perú. Desde las ciudades de Cusco, la colonización avanza hacia el norte, como Ecuador, y de allí a Colombia y el Amazonas. También hacia el altiplano andino de Bolivia, hacia el noreste de Argentina y hacia el norte del centro de Chile. Podemos ver con puntos blancos cómo vendría a ser su expansión en base a la colonización por toda América del Sur. Continuando con el proceso de expansión, vamos a hablar un poco sobre sus raíces. La continua presencia de europeos en América a partir del año 1493, siempre reforzada por la emigración ininterrumpida, hace que el Nuevo Mundo se convierta en una frontera de Europa. América fue descubierta, conquistada, colonizada, cristianizada y organizada como una proyección de la singular Edad Media que padeció o gozó España. Fue el descubrimiento fruto de la apetencia castellana de extender el dominio de la fe cristiana y de la soberanía en misteriosas tierras ignotas. Entonces, a pesar de que la colonización buscaba, entre comillas, cristianizar a los pueblos o tribus que se asentaban en Sudamérica, se da el genocidio. Los distintos reyes que administraban jurídicamente los permisos para la conquista y que financiaban la burguesía insurgentemente de la época y que consistía básicamente en ocupaciones militares y la fundación formada de primeros poblados europeos en el continente, las víctimas totales de la invasión del continente americano se estiman en unos 70 millones de muertos, la matanza más grande de la historia de la humanidad. Continuando, podemos agregar que el proceso de evangelización lo que buscaba era enseñar, culturizar sobre la fe cristiana a las tribus y culturas indígenas, pero debido a la barbaridad y a la violencia de los españoles, esta iniciativa no dio muchos frutos. Ahora, con el inicio de la mundialización tenemos que la conquista del territorio americano, el cual era rico en recursos y en territorio explotable, y más aún la constitución posterior de una sociedad colonial, dependiente de lo jurídico de Europa, pero mucho más vital en lo económico,
sembró los cimientos del comercio intercontinental y de las muchas empresas de explotación de productos que sobrevinieron. Esto se hizo particularmente notable después de la independencia americana, cuando las jóvenes naciones se convirtieron en las más grandes y cercanos vendedores de materia prima de Occidente, un rol que ocupaban todavía, desplazando incluso el comercio con India y las colonias orientales. Como último punto, hablaremos de las culturas norteamericanas, como ser los esquimales, atapascos, algonquines, sioux e iroqueses. Primeramente, hablaremos de la cultura algonquina, la cual se ubicaba en Canadá y desde allí fueron moviéndose y extendiéndose por toda la costa este, siendo además los primeros en asentarse en lo que hoy es Nueva York. Entrando un poco más en profundidad en esta cultura, podemos desglosar en diferentes organizaciones. La organización social, en la cual se puede destacar que se dividían en clanes familiares. Un hecho que debemos de resaltar será el fuerte carácter matriarcal que tenía este grupo social, siendo las mujeres las personas más influyentes dentro del grupo. Varios de sus integrantes se autodenominaban Anishinaabe, que significaba primeros y población original. En su organización política podemos decir de que tenían un líder para los grupos de familias, el cual era denominado como sachem. Una vez elegido un sachem, este actuaba como gobernante y juez, resolvía desacuerdos entre los integrantes del grupo y castigaba a aquellos que delinquían. En su organización económica podemos decir que tenían una economía estacional. Practicaban lo que es el trueque, con unas conchas llamadas wampu, como podemos ver en la imagen. Su forma de vida era la caza y comían lo que eran tanto animales terrestres como animales marinos. Y hablando un poco más de su agricultura, estos cultivaban maíz y judías verdes, tabaco y calabaza. En su lengua, los algonquinos hablaban un idioma que se llamaba algonquín, pero algunas bandas hablaban inglés y francés. Como podemos ver en la imagen, es una página de una Biblia traducida al algonquino, la cual data de 1663. En su vestimenta, usaban en su mayoría pieles de animales para su vestimenta, sobre todo la piel de venado. Hablando un poco más de su religión, eran animistas, del latín anima, que significa alma. Respetaban mucho la naturaleza, decían que todos tenían un espíritu que podía hacer el bien como el mal. Sus creencias se basaban en la importancia del respeto. El canibalismo y el egoísmo eran pecados muy grandes en esta religión. Hablando sobre su cosmovisión, ellos tenían varios rituales. Uno de los más importantes era el Midewiwin, el cual se realizaba una vez al año, en primavera, cuando se reunían hombres y mujeres unidos por votos secretos. Sus integrantes eran aceptados por un rito de iniciación, donde tomaban el lugar de los fallecidos durante el año anterior. Hablando sobre su artesanía, los artistas algonquinos son conocidos por su arte de semillas y de cestería, sobre todo con el wampu. El wampu eran perlas blancas y moradas de cáscaras. El wampu se utilizaba como moneda, pero era incluso más importante como un material de arte. Algo muy importante que ellos hacían eran los cinturones de wampu, los cuales eran reconocidos por sus diseños que contaban historias y representaban a la familia de una persona. En la arquitectura, su arquitectura era muy precaria, ya que sus asentamientos de pueblos eran temporales y móviles. Se movían a lugares que proporcionasen mayor cantidad de alimento natural.
a menudo dividiéndose en unidades menores o combinándolas, como las circunstancias requirieran. Las viviendas eran denominadas cabañas o wigwam. Estas eran construidas de madera, pieles y paja. Dejaban un hueco en el medio para que saliera el humo del fuego y utilizaban pieles de animales en el suelo y la puerta para mantener el calor. Los iroqueses. Iroques deriva de Iroquois, que significa los que consumen tabacos. Ubicación geográfica. Fueron una única tribu que habitaba el valle del río San Lorenzo y emigró hacia Nueva York, lugar donde se encuentran al momento del contacto con los europeos. En su organización social se constituían en una cultura matrilineal, es decir, la tradición se pasaba por la vía de las mujeres. El clan estaba constituido por familias centradas en las mujeres, y los hijos recibían el nombre del clan de la madre. En la organización política, los iroqueses tienen un gobierno representativo, porque todas las personas tenían una parte del poder. Eran reconocidos por ser una de las tribus que fumaba la pipa de la paz cuando se reunían para hacer tratos. Cada nación de los iroqueses se dividía en clanes y cada clan tenía un sachen. El sachen era el líder y representaba su clan en el gran consejo de los iroqueses, como podemos ver en la imagen de la derecha. En la organización económica, su economía se basaba en la agricultura, tanto de cereales como vegetales. Cultivaban maíz, alubias y calabazas, consideradas las tres madres del creador, según sus creencias. Además, varias clases de frutos secos, como girasol y también el tabaco. Y el trueque era su forma de pago. En su lengua. Las lenguas iroquesas forman una familia lingüística hablada en América del Norte. Tienen como peculiaridad que muchas de estas lenguas forman parte de las primeras lenguas autóctonas de los Estados Unidos. Como podemos ver en la imagen, es un mapa de la parte de Estados Unidos. Las manchas rojas representan la tribu de los iroqueses y donde se hablaban su lengua. En su vestimenta. Las mujeres en verano se caracterizaban por ir desnudas y tenían cubierto con un parche las partes íntimas. Los niños, desde los 10 a 14 años, iban todos desnudos. Los hombres, alrededor de la cintura, llevaban un cinturón de cuero con parches para cubrir sus partes. Los accesorios, como podemos ver en la imagen, eran cuentas, aros y plumas, dependiendo del estatus. En la época de invierno, cuando las temperaturas bajaban, colgaban en sus cuerpos un ciervo y en algunos casos pieles de oso. En su religión y cosmovisión. Tenían una religión politeísta. Creían en el Gran Espíritu, el cual era la deidad principal, representado en una imagen ilustrada en la actualidad. Tenían deidades por el tiempo y la agricultura también, además de deidades por todos los aspectos de la naturaleza. En la cosmovisión de los iroqueses creían que los sueños son muy importantes porque muestra a la persona sus objetivos. Queman el tabaco para comunicarse con los espíritus. Creen en la otra vida, después de la muerte. Los iroqueses lloran su muerte de la persona por un año y un año después celebran la llegada de la persona al mundo en el cielo. Te podemos ver en la imagen una celebración de los iroqueses. En su artesanía. El arte de este grupo se encuentra guardado en cuencos, pipas de arcilla y cerámicas, donde se muestran mezclas de imágenes de animales, humanas y geométricas. Como podemos ver en las imágenes de la derecha, una imagen de la pipa de la paz y arriba una pipa con una forma de
un puma o un perro. En la izquierda tenemos una máscara la cual está realizada con chalas de hojas que envuelven la mazorca de maíz, empleada en la ceremonia para simbolizar la cosecha. Ya para el año 1850, el arte de este grupo comienza a representarse con diseños florales en sus gorras, bolsas, mocasines y alfileteros. Cada uno de estos objetos era vendido a los euroamericanos. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, una foto de una imagen de una bolsa con diseños florales. A la derecha tenemos una muñeca, la cual está realizada con chalas de maíz, sin rostro, porque solo el creador puede hacer una cara. Abajo tenemos la imagen de una vaina de puñal, realizada con piel de animal. En la parte superior está representada decorado con motivos geométricos, realizada con púas de puercoespín y teñidas en diferentes colores. En su arquitectura, eran más sedentarios y territoriales. Esto quiere decir que su arquitectura, las casas donde vivían eran un poco más elaboradas. Los poblados de los iroqueses estaban formados por tiendas, las llamadas gonazet o casas comunales. En ellos se alojaban las grandes familias por diferentes grupos. Este pueblo era reconocido también con el nombre del pueblo de las casas comunales. Las características estructurales de la vivienda. Su base solía ser de 20 por 6 metros y una altura de 6 metros. Estaban constituidas sobre una estructura de mástiles verticales, clavados en la tierra en una superficie rectangular. Sobre la parte superior de los mástiles se colocaban palos flexibles que se doblaban para reducir el efecto de tejado. En sus características del interior de la vivienda, como podemos ver en la imagen, se dividía en compartimentos familiares de 3 metros a cada lado del corredor. Para cada 2 familias se utilizaba un fuego para calentarse y hacerse la comida. En el techo había chimeneas para que se escapara el humo y para dar luz al interior. Los atapascos. Estos se extendieron por las estepas. La estepa es un bioma que consiste en un territorio de vegetación herbácea, propia de climas extremos y escasas precipitaciones. Se asentaron en Canadá y se extendieron por toda la costa este, como podemos ver en la imagen. En su organización social, esta cultura estaba conformada por varias tribus y estaba separada en 2. La meridional, en la cual se hallaban los navajos, los apaches y los kiowa, y el lado septentrional, que estaban conformados por 3 grupos: el oriental, noroccidental y pacífico. Los hombres y mujeres tenían sus labores específicas, sin embargo, la mujer cumplía un papel notable dentro de las tribus. En las imágenes podemos ver las diferentes características de vestimenta que tenían las diferentes tribus. Tenemos a los atapascos meridionales, atapascos navajos, atapascos apaches, atapascos noroccidentales y los atapascos de Alaska. En su organización política, el líder del grupo de familia era llamado el sache y era elegido por sus habitantes, y esto era por sus habilidades y talento. Obligaciones del sache. Era gobernante y juez. Resolvía desacuerdos entre los integrantes del grupo y castigaba a aquellos que delinquían. Se desenvolvía como un diplomático, intentando mantener la paz entre pueblos. Organización económica. La economía era muy limitada, pues se cree que estos se mantenían exclusivamente de la caza y la pesca. Casi no practicaban la agricultura. Lo más importante era el maíz y recolectaban plantas silvestres. Lengua. Las lenguas atapascas o
atapascas constituyen un grupo de lenguas indígenas que forman parte de la familia Nadene. Las lenguas atapascas son similares comprendiendo unas a otras, a veces con cierto grado de dificultad. Podemos ver en la imagen las manchas donde se hablaba el idioma de los atapascos. En su vestimenta, las mujeres usaban vestidos o faldas de algodón, junto con mocasines altos, como podemos ver en la imagen en las mujeres del fondo. Se dejaban el pelo largo y se lo trenzaban. Los hombres usaban ropa interior hecha con una piel larga, de piel de animal. Esta se usaba entre las piernas y era colocada encima de un cinturón. También vestían con camisas y otros atuendos de cuero. En su religión. Por el lado de su religión, se sabe que los médicos brujos o chamanes tenían una gran importancia dentro de esta cultura. Sin embargo, se ha comprobado que la religión estaba menos desarrollada que otros grupos indígenas de las culturas indoamericanas. En su artesanía, se desarrolló mucho lo que era el tejido y la orfebrería. Podemos ver en la imagen unos tejidos de los atapascos y de su orfebrería podemos destacar que hacían joyas de plata y turquesa, que era lo que más utilizaban las mujeres. Y esto resaltaba su estatus. Y los cinturones navajos, los cuales estaban hechos de plata y cuero y podemos ver que tenían figuras curvas y geométricas que los identificaba. En la arquitectura. Como parte de su arquitectura, se destaca la construcción y diseño de sus viviendas. La más conocida era la denominada tipi. Algunas de sus características son que estaba construida con pieles de animales y palos de madera. Tenía forma de cono. Las pieles de animales permitían resguardarse en invierno de las bajas temperaturas y en verano resguardarse de la alta temperatura. Puesto que no requería de mucho esfuerzo, eran construidas por las mujeres. Los Sioux, ubicación geográfica. Como podemos ver en la imagen, los Sioux se asientan en un amplio territorio que va desde el sur de Canadá a los estados de Minnesota, Nebraska, Wyoming, Dakota del Norte y del Sur, en Estados Unidos. En su organización social, la unidad básica social del Sioux era la familia, que no era solo la unidad social, sino también la unidad de gobierno. El clan no era más que una familia más extensa con su jefe patriarcal. Dentro de este se prohibía el matrimonio. La familia propiamente dicha consistía de un hombre con una o más esposas, las cuales eran formadas por uniones, y sus hijos, que vivían juntos, aunque algunos hombres de posiciones más elevadas disponían de una tienda para cada esposa. El matrimonio, por así decirlo, podía disolverse por una causa válida. La esposa no tomaba el nombre de su marido, ni entraba en su clan, y los hijos pertenecían al clan de la madre. Ella era la dueña de todas las propiedades de la familia. En su organización política, la organización tribal era libre y democrática, concedida por el Consejo de la Tribu, por cuanto al caudillo guerrero, escogido por aclamación popular, solo era importante entre los Teton, los ancianos de la tribu. Socialmente, además, se dividían en clanes y la propiedad de la tierra era colectiva. Las mujeres que habían demostrado sabiduría y madurez eran invitadas a formar parte del consejo. Como podemos ver en la ilustración, ubicamos a una mujer dentro del consejo. Es decir, que las mujeres eran tomadas en cuenta, pero no con tanta validez como el hombre. En su organización económica, los tres grupos lingüísticos o tribus que se dividían notablemente según los terrenos, puesto que pertenecían a tres realidades socioeconómicas diferentes. Tenemos a los Dakotasante,
los cuales vivían en los bosques de Minnesota, cultivaban maíz y arroz a la orilla de los lagos, pescaban y recogían frutas de los bosques. Los Nakota Wisiyela, los cuales vivían en los márgenes de los ríos de Mississippi y Missouri, cultivaban y cazaban el búfalo. Los Lakota Teton, los cuales eran indios de las llanuras y vivían en Dakota del Sur y Colinas Negras, cultivaban maíz y comían gallinas y pavos. Algo que caracterizaba a todas estas tribus era que los hombres cazaban para su familia y se organizaban en grupos de caza para poder ir por los bisontes, donde se enviaba un grupo de exploradores para localizar las manadas. De este animal obtenían la carne para la alimentación, la piel para la vestimenta y con los huesos hacían armas. Parte de su concentración estaba destinada a la guerra, ya que para ellos representaba un gran ideal de la vida. En su lengua, su idioma es el Siuana, que en la actualidad es hablado en más de 30,000 habitantes en Canadá y los Estados Unidos. Es por ello que hoy en día forma parte de los idiomas indígenas más hablados. Este tiene diferentes dialectos, pero todos se basan en este principal, el Siuana. Podemos ver en la imagen un calendario pictográfico, es decir que los Sioux llegaron a tener lo que es simbologías, jeroglíficos y escritura. Vestimenta. La ropa que usaba estaba hecha de pieles de diferentes animales, como ser el conejo, el búfalo, el alce. Las púas de los puercoespines se utilizaban de forma ornamental, decorativa en la vestimenta, las ovejas, los coyotes y las plumas de águilas, que también eran ornamentales, decorativas. Los hombres utilizaban camisas con polainas y flecos o taparrabos en caso de que hiciera mucha calor. Los niños usaban taparrabos hasta los 10 años y piel de venado. Las mujeres usaban vestidos con flecos y con el pelo largo trenzado con plumas. En su religión, ellos eran animistas, como ya hemos podido ver en otras culturas. Poseían un gran espíritu, el cual devoraban y veneraban, denominado Wakantanka, creador del universo. El punto central del culto religioso de los Sioux no lo constituye un creador del mundo, sino un objeto, la pipa sagrada, la cual ya la hemos llegado a ver en otras culturas. Y precisamente por esto el mito más importante para todos los Lakota, el cual es el mito de la mujer búfalo blanco, la cual vino del cielo y les entregó esta pipa. Luego, en su artesanía, las mujeres eran las encargadas de realizar trabajos como el montaje de las viviendas, fabricaban la ropa, la cual adornaban de forma muy peculiar, como podemos ver en la imagen. De la misma forma, hacían los zapatos y las cuerdas. Por otro lado, eran muy buenas para hacer cestas y cerámica. En la actualidad, siguen haciendo estas cestas para su propio uso y para la venta. En la arquitectura, eran nómadas, se desplazaban según el movimiento del búfalo. Su vivienda era perfecta, denominada tipis. Eran para transportarlas junto a ellos. Por eso, como eran tan básicas, las mujeres podían realizar esta función de armarlas, las cuales estaban formadas por varas con pieles de búfalos que se podían armar y desarmar fácilmente. Su forma era cónica, su base totalmente redonda, que iba desde los 12 a 16 pies de diámetro. Tenía pequeños agujeros en la parte superior por donde se podía salir el humo. Como última cultura norteamericana y seguramente la más reconocida es la cultura de los esquimales. Hablemos un poco de su ubicación geográfica.
han permanecido casi intactos a lo largo del tiempo, pues habitan desde Alaska a Groenlandia, como podemos ver en el mapa. Lugares demasiado gélidos y por tanto casi inexplorados, y explorados hace poco realmente. En la organización social, estos poseen dos grupos étnicos, que son los Inuits y los Yupik. Los Inuit, los cuales habitan en el norte de Alaska, Canadá y Groenlandia, y los Yupik, los cuales están al sur de Alaska y en la península siberiana de Chukchi. El hombre podía tener más de una esposa y se podía divorciar. Los matrimonios en su mayoría eran arreglados. Algo que hay que denotar de estas poblaciones son sus caracteres físicos, sus rasgos. Nos recuerdan a los asiáticos, pues debemos saber que todas las poblaciones de América anteriores a la llegada de los europeos provenían de Asia. En su organización política, los esquimales no tienen jefe ni líder. Las decisiones se tomaban por idoneidad técnica, es decir, el que sabe más sobre ese tema tiene más potestad para tomar decisiones al respecto. En la organización económica, los hombres comúnmente se dedicaban a la pesca y la caza, como pescados, focas y ballenas, como podemos ver en las imágenes. Las mujeres eran las encargadas de cuidar a los niños, también cocinaban y realizaban tareas del hogar y procesaban los alimentos. Como podemos ver, eran lugares muy gélidos, así que técnicamente la agricultura era inexistente. Solo su alimentación se basaba en carnes marinas. En la lengua, el idioma de este grupo forma parte de la familia Esquimalt, ramificada de las lenguas Inuit y Yupik. Inuit, llamado de forma vernácula Inuktitut, lengua nativa de los esquimales más originales de Alaska, Canadá y Groenlandia. En la tribu de los Yupik usaban otras lenguas, como la esquimo-aleutiana. Constituye un tipo particular de idioma aglutinante, llamado idioma polisintético, es decir, que reducían las palabras. Podemos ver una imagen de una Biblia, la cual fue traducida al idioma Yupik. En su vestimenta era muy elaborada y peculiar porque técnicamente con esta sobrevivían. Los hombres usaban pieles de animales igual que las mujeres. Vestían abrigos largos, grandes, denominados parcas, que estaban hechas específicamente de piel de caribú, como podemos ver en la imagen. Esta prenda, más que vestir, salvaba su vida. Como podemos ver en estas imágenes, podemos ver cómo utilizaban diferentes tipos de pieles y también utilizaban gafas para el frío. En su religión eran animistas. Ellos creían que el mundo solo era agua en un inicio y posteriormente la tierra se formó cuando comenzó a caer una lluvia de rocas. Luego fueron apareciendo los hombres, pero no estaban bien creados porque no sabían hacer nada por su cuenta, hasta que llegaron las mujeres a cuidarlos. Eran creyentes en dioses, específicamente en dos que adoraban mucho, Sedna y Sila. Sedna, siendo esta la diosa que se encargaba de controlar los mamíferos y la reproducción humana, y Sila, que viene siendo el espíritu del aire, que tiene que ver con el tiempo y proporciona tanto la abundancia como la escasez. En su artesanía, la prioridad del pueblo Inuit y Yupik era conseguir alimento para sobrevivir, así que no se pueden ver muchas artesanías de su parte, pero estos realizaban amuletos, cuentas y adornos de utensilios de uso continuo, con pequeñas tallas en astas, huesos y marfiles, pero no artesanías decorativas como las que podemos encontrar hoy en día, las cuales son para comerciar.
Como ejemplos tenemos los arpones, los cuales estaban compuestos de huesos y madera. Los tupilac, los cuales eran monstruos vengadores fabricados por un chamán, los cuales estaban hechos de marfil. Y los amuletos, para proteger a los cazadores, hoy en día para comercializar. Y el hulu, el cual era un cuchillo multipropósitos utilizados por las mujeres, las cuales servían para cortar el cabello, cortar pieles, afilar diferentes cosas, incluso para cortar los bloques de hielo para sus viviendas, como veremos a continuación. En la arquitectura, los esquimales se caracterizaban por tener distintos estilos de vivienda según el clima. En verano utilizaban carpas o tiendas hechas de pieles de animales, específicamente de foca o caribú. Y en invierno los famosos iglúes, los cuales eran y son construidos con bloques de hielo o nieve compacta, las cuales están en forma de cúpula.